Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grisón. Posiblemente el conflicto más fotografiado del siglo XX sea, sin lugar a dudas, la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, para los lectores de las revistas y los periódicos, constituía una auténtica experiencia relativamente nueva, incluso poder observar las mismas imágenes que los soldados, marinos o pilotos. En esa guerra mundial los civiles pudieron ser testigos día a día de la realidad del conflicto armado, también en parte porque ellos mismos estuvieron a menudo en primera línea de fuego y además aportaron sus propias instantáneas. Esta fue la primera guerra fotográfica de la historia. Los reporteros gráficos de la Gran Guerra habían encontrado enormes dificultades con aquellas primeras cámaras que eran realmente muy poco manejables, y las películas necesitaban más tiempo de exposición del que ofrecía la acción. Además, era habitual que en cuanto conseguían una imagen impactante, las autoridades militares, recelosas de este nuevo tipo de periodismo, la censurasen. Algunos años más tarde, la tecnología ya había logrado grandísimos avances para conseguir auténticas instantáneas, y muchas cámaras podían incluso guardarse literalmente en un bolsillo. Las mejoras en las comunicaciones y los transportes además hacían posible que las fotografías llegaran con rapidez a revistas como la estadounidense Life, Picture Post de Gran Bretaña o Signal en Alemania. El trabajo de los fotógrafos de la Segunda Guerra Mundial obedecía a diferentes motivos. Especialmente al comienzo del conflicto, los nazis utilizaron la imagen como un arma de propaganda. Hitler estaba obsesionado con ofrecer una representación icónica de sí mismo, llegando a prohibir la publicación de determinadas fotografías en las que aparecía, por ejemplo, usando gafas, o como sucedió con unas que se hicieron bastante famosas con posterioridad, en las que llevaba unos pantalones cortos de cuero típicos del Tirol. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, sabía de la gran importancia de la propaganda y de la fotografía dentro de ella. De hecho, tenía sus propias unidades de propaganda dentro de cada una de las unidades del ejército, a las que se le dotaba de todo lo necesario para su trabajo, como toda clase de vehículos y mensajeros motorizados encargados de hacer llegar las fotos lo antes posible a la base aérea más próxima. Cada imagen que tomaban los fotógrafos de guerra alemanes era analizada para evaluar el posible grado de contribución al esfuerzo bélico. Los rusos siguieron un patrón muy parecido. Bueno, ser fotógrafo oficial en un régimen totalitario como el alemán o el soviético puede ser bastante arriesgado. Algunos fotógrafos alemanes fueron enviados al frente ruso por su falta de entusiasmo ideológico y en el caso de los rusos corrían el riesgo de ser ejecutados si sus imágenes eran consideradas derrotistas. En las potencias, digamos, democráticas, la actitud hacia los fotógrafos oficiales fue bastante más tolerante, ya que en general se pensaba que la mejor propaganda era la verdad, aunque siempre con algún toque que diera más énfasis a la foto. Para evitar efectos negativos en la moral del combate o en la de la gente que estaba en casa, se intentaba evitar las imágenes que tuvieran muertos de guerra. Muchas de las fotografías en las que se veían a soldados muertos incluso ni se llegaban a publicar. El ejército estadounidense intentaba llevar fotógrafos entre sus filas. Para ello, proporcionaba a algunos de sus oficiales cursos de aprendizaje de unos 4 meses. Concretamente, los fotógrafos de la revista Life tenían el grado de coronel, además de un tratamiento distinguido. En el caso de los británicos, nunca se mostraron con tanta deferencia hacia los camarógrafos. Solo 40 de ellos se unieron a las tropas al comienzo de las hostilidades y todos terminaron la guerra con el rango de sargento. A pesar de los avances técnicos y la presencia de fotógrafos profesionales, era realmente difícil obtener buenas fotografías de combate, aunque muchos profesionales contaban con potentes objetivos, con buenos zoom. Aún así, las instantáneas de acciones reales de guerra tenían que tomarse a corta distancia. Por eso, no era raro encontrar fotógrafos de ambos bandos que disparaban sus cámaras en primera línea de fuego. Por otro lado, fue aumentando el número creciente de fotógrafos de prensa de renombre que participaron activamente a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, está el famoso Robert Capa, que trabajó para la revista Life y que hizo las fotos icónicas del desembarco de Normandía,
que lamentablemente se estropearon por culpa de un radiador en el cuarto oscuro de Londres cuando se estaban revelando. Solo quedaron 8 instantáneas y bastante borrosas. Según avanzaba la guerra, la influencia de los fotógrafos de prensa fue en aumento. La censura alemana fue la responsable de que apenas existan imágenes de la invasión de Polonia de 1939, pero incluso el poder de los censores nazis empezó a decrecer cuando comprendieron que una fotografía podía ser interpretada de distintas maneras. Un ejemplo, la famosa imagen de la Catedral de San Pablo de Londres durante uno de los bombardeos, tomada desde lo alto del diario Daily Mail. Esta fue usada por los británicos como un símbolo de desafío contra los nazis, mientras que los alemanes la utilizaron como un símbolo de la destrucción de la capital británica. Bien, es cierto que muchas fotografías no son de combates reales y muchas incluso estuvieron de alguna forma preparadas, pero aún así todas las fotografías tenían un gran mensaje de propaganda. También muchas fotografías de este conflicto hay que agradecérselas a fotógrafos aficionados. Los hermanos estaban tan convencidos de que iban a obtener la victoria en el frente del este contra Rusia, que al comienzo de la campaña de la Operación Barbarroja permitieron a sus soldados llevar consigo sus propias cámaras. Un gran número de soldados aliados, en especial los estadounidenses, iban al campo de batalla cargando con su propia cámara. Esto, unidos a los de la prensa gráfica, garantizó que la cruda realidad de la guerra llegara al público. Pero prescindiendo de las circunstancias en las que fueron tomadas estas fotografías, quizás sea, como hemos dicho, el conflicto más fotografiado de la historia. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrissom.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.